La lenda de Sindbad el marinero. En una época muy lejana, en la bulliciosa ciudad de Bagdad, vivía un hombre llamado Sindbad. No era un hombre común, era un marinero cuyas historias y aventuras resonaban en cada rincón del califato. Se decía que Sindbad había viajado por los mares más peligrosos, enfrentado criaturas aterradoras y descubierto islas que no existían en ningún mapa. Pero para comprender realmente la grandeza de Sindbad, debemos comenzar por el principio. El primer viaje, la isla misteriosa. Todo comenzó cuando Sindbad, entonces un joven inquieto y lleno de curiosidad, decidió que la vida en la tierra firme no era suficiente para él. Así que, con el dinero que había heredado de su padre, compró un barco y lo llenó de mercancías para comerciar. Navegó por días y noches, su barco cortando las olas con la gracia de un delfín. Un día, divisaron una isla exuberante en el horizonte. Decidieron detenerse y explorarla. La tripulación ancló el barco cerca de la costa y desembarcó. La isla parecía un paraíso, con árboles frutales y aguas cristalinas. Decidieron encender un fuego para cocinar y descansar. Pero, mientras encendían las llamas, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. A medida que el temblor se intensificaba, Sindbad se dio cuenta de que no estaban en una isla, sino en la espalda de una enorme ballena que había estado durmiendo bajo el agua durante años. Despertada por el calor del fuego, la ballena se sumergió rápidamente en el océano, llevándose consigo a varios marineros. Sindbad, con su agudo ingenio, se aferró a un trozo de madera flotante y sobrevivió a la vorágine. Después de horas en el mar, fue rescatado por otro barco. Aunque había perdido todas sus pertenencias, Sindbad estaba agradecido por haber salvado su vida y regresó a Bagdad. Juró que nunca volvería a aventurarse en el mar, pero su espíritu aventurero no se apaciguó por mucho tiempo. El segundo viaje, la isla del gigante. No pasó mucho tiempo antes de que Sindbad sintiera nuevamente el llamado del mar. Reunió sus recursos y se embarcó en un segundo viaje. Esta vez, la tripulación llegó a una isla que parecía desierta. Exploraron el lugar y encontraron una enorme cueva. La curiosidad superó su miedo y entraron. Dentro de la cueva, encontraron huesos y una gran cantidad de ropa y objetos pertenecientes a humanos. De repente, un gigante de un solo ojo entró en la cueva. Era tan alto como 10 hombres, y sus dientes afilados brillaban bajo la luz tenue de la cueva. El gigante capturó a varios de los marineros y se los comió ante los ojos aterrorizados de Sindbad y los demás. Sabían que si no encontraban una manera de escapar, correrían la misma suerte. Sindbad, con su ingenio característico, ideó un plan. Esperaron a que el gigante se durmiera y, usando un palo ardiente, cegaron su único ojo. Aprovechando el caos, Sindbad y los pocos que quedaban huyeron de la cueva. Pero, al llegar a la orilla, el gigante, ahora cegado pero furioso, arrojó enormes rocas hacia ellos. Con suerte y habilidad, Sindbad logró llegar a su barco y escapar una vez más. De regreso a Bagdad, juró nuevamente no volver a zarpar, pero el destino tenía otros planes para él. El tercer viaje, el Valle de los Diamantes. El mar seguía llamando a Sindbad. Su espíritu indomable y su sed de aventuras lo llevaron a embarcarse en un tercer viaje. Esta vez, navegó hacia una tierra lejana y desconocida. Durante el viaje, su barco fue destruido por una terrible tormenta, y Sindbad se encontró en una extraña costa. Esta vez, estaba en un valle rodeado de montañas tan altas que las nubes cubrían sus cimas. El valle estaba lleno de diamantes de todos los tamaños. Sindbad estaba deslumbrado por las gemas que brillaban bajo el sol, pero pronto descubrió el peligro del lugar. En el cielo, enormes aves de rapiña volaban en círculos, esperando a que los humanos bajaran al valle. Sindbad recordó una vieja leyenda de los comerciantes que usaban enormes trozos de carne para atraer diamantes. Los arrojaban al valle, y las águilas, confundiendo las gemas con comida, levantaban la carne con los diamantes pegados y los llevaban a sus nidos. Con valentía y astucia, Sindbad recogió todos los diamantes que pudo y se escondió en una cueva. Luego, ató uno de los diamantes más grandes a un trozo de carne y esperó. Una de las águilas descendió, recogió la carne con el diamante y voló de regreso a su nido. Sindbad, aprovechando el momento, siguió al ave hasta el borde del valle. Allí, recogió el diamante y comenzó su descenso. Después de varios días y noches, llegó a una aldea donde los comerciantes le dieron la bienvenida. Con los diamantes, Sindbad se hizo aún más rico y regresó a Bagdad, decidido a disfrutar de su fortuna. Pero su amor por el mar y la aventura no disminuyó. El cuarto viaje, la isla de los caníbales. Sindbad se encontró nuevamente en el mar en busca de nuevas aventuras.
Este viaje lo llevó a una isla donde él y su tripulación fueron capturados por una tribu de caníbales. Los caníbales engordaban a sus cautivos antes de comérselos, pero Sindbad, con su astucia, fingió estar enfermo y evitó comer la comida que le daban. Se volvió delgado y demacrado, lo que hizo que los caníbales lo consideraran poco apetecible. Una noche, aprovechando que los caníbales estaban distraídos, Sindbad logró escapar al bosque. Allí, encontró a otros cautivos que también habían huido y juntos se abrieron camino a través de la densa jungla. Finalmente, llegaron a la orilla del mar, donde construyeron una balsa y escaparon de la isla. Después de días a la deriva, fueron rescatados por un barco que pasaba. Sindbad, una vez más, regresó a Bagdad, donde fue recibido como un héroe. El quinto viaje, la aventura de los hombres monos. Sindbad no podía resistir el llamado del mar y pronto se encontró embarcado en un quinto viaje. Esta vez, llegó a una isla habitada por hombres monos. Estos seres eran pequeños, pero extremadamente fuertes y rápidos. Mientras Sindbad y su tripulación descansaban, los hombres monos atacaron su barco y los dejaron varados en la isla. Sin otra opción, Sindbad y sus hombres exploraron la isla. Encontraron un castillo abandonado y decidieron quedarse allí. Pronto descubrieron que la isla también estaba habitada por serpientes gigantes, tan grandes que podían tragarse a un hombre entero. Sindbad, usando su ingenio una vez más, encontró una manera de sobrevivir. Creó barreras de fuego alrededor del castillo para mantener a las serpientes alejadas durante la noche. Después de varios días de lucha, encontraron una balsa y escaparon de la isla. A pesar de las terribles pruebas que había enfrentado, Sindbad estaba decidido a continuar explorando. Regresó a Bagdad, más rico y más sabio, pero no estaba dispuesto a renunciar a la vida en el mar. El sexto viaje, la ciudad submarina y el rey de los mares. En su sexto viaje, Sindbad encontró un misterioso barco en medio del océano. Este barco estaba vacío, pero había algo extraño en él. Parecía haber sido abandonado recientemente, ya que las velas aún estaban izadas y había comida fresca en la cocina. Mientras exploraba el barco, Sindbad fue sorprendido por una tormenta repentina. Las olas lo arrastraron a una corriente que lo llevó a un mundo submarino. Cuando Sindbad abrió los ojos, se encontró en una ciudad submarina habitada por gente que respiraba bajo el agua. Allí, fue llevado ante el rey de los mares, un ser majestuoso con una corona hecha de perlas y corales. El rey le explicó que su ciudad estaba en peligro debido a un monstruo marino que devoraba todo a su paso. Sindbad, conocido por su valentía, se ofreció a ayudar. Equipado con una espada mágica que podía cortar incluso el agua, Sindbad se enfrentó al monstruo. Después de una feroz batalla, logró derrotar a la bestia y salvar la ciudad submarina. Como recompensa, el rey de los mares le concedió un cofre lleno de tesoros y lo devolvió a la superficie. Sindbad, ahora más rico que nunca, regresó a Bagdad, pero el espíritu de la aventura aún lo quemaba por dentro. El séptimo viaje, el Roc y el Fénix de Fuego. El séptimo y último viaje de Sindbad lo llevó a una tierra más allá de cualquier lugar conocido. Aquí, Sindbad y su tripulación encontraron un huevo gigantesco del Roc, un ave legendaria tan grande que sus alas podían eclipsar el sol. La tripulación, en su avaricia, rompió el huevo para obtener su contenido, pero esto enfureció al Roc madre. El Roc, en su ira, levantó enormes piedras y las lanzó hacia el barco de Sindbad, destruyéndolo completamente. Sindbad fue arrojado a una isla desierta, donde encontró al Fénix de Fuego, un ave mítica que renace de sus cenizas. El Fénix, viendo la valentía y el espíritu indomable de Sindbad, lo llevó de regreso a Bagdad en su lomo. De regreso a casa, Sindbad finalmente decidió que había tenido suficientes aventuras. Había visto lugares maravillosos, enfrentado peligros inimaginables y adquirido riquezas más allá de los sueños. Ahora, deseaba pasar el resto de sus días en paz. Se convirtió en un contador de historias, compartiendo sus aventuras con quienes lo escuchaban, inspirando a otros con sus historias de coraje, ingenio y resistencia. El legado de Sindbad. Aunque Sindbad dejó de navegar, su espíritu vivió en las leyendas que contó. Se convirtió en un símbolo de la búsqueda de lo desconocido, de la perseverancia ante la adversidad y del deseo eterno de descubrir lo que hay más allá del horizonte. Su vida fue una serie de aventuras que nunca se borraron de la memoria de quienes lo conocieron, y su nombre se susurró a través de generaciones como un recordatorio de la grandeza y la maravilla del mundo. Así termina la leyenda de Sindbad el marinero, un hombre cuyo corazón nunca dejó de navegar, incluso cuando sus pies estaban en tierra firme. La leyenda de Amadou Hampâté Bâ. En las vastas y deslumbrantes tierras del Sahel, donde el sol abrasador acaricia la piel con la calidez de 1000 brasas y las dunas de arena parecen danzar al ritmo de un viento eterno, nació Amadou Hampâté Bâ.
Su historia es la de un hombre que se convirtió en un puente entre dos mundos, un custodio de la memoria de África Occidental, y cuyas palabras y sabiduría resonaron mucho más allá de las fronteras de su Malí natal. El origen de la sabiduría, la infancia de Amadou. La historia de Amadou comenzó en 1901, en la ciudad de Bandiagara, en el corazón del antiguo imperio de Malí. Desde pequeño, Amadou mostró una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Su madre, una mujer sabia de una larga estirpe de griots, le contaba historias a la luz de la luna, mientras las estrellas tejían un manto de misterio sobre el cielo del Sahel. Ella sabía que Amadou no era un niño común. Sus ojos brillaban con una luz especial, como si ya comprendiera secretos que otros nunca descubrirían. Desde muy joven, Amadou se sintió atraído por los relatos antiguos que los ancianos del pueblo contaban alrededor de las fogatas. Esas historias, llenas de aventuras, seres mágicos y enseñanzas profundas, despertaron en él un deseo de conocer más sobre su gente, sus costumbres y, sobre todo, su sabiduría. Un día, mientras escuchaba a uno de los griots más viejos del pueblo, Amadou decidió que su misión en la vida sería preservar y transmitir la tradición oral de su tierra, para que nunca se perdiera en el olvido. El encuentro con el sabio misionero, un camino inesperado. A medida que crecía, Amadou fue enviado a la escuela colonial francesa, como era común en esa época. Sin embargo, su corazón seguía perteneciendo a las historias y enseñanzas de su pueblo. Fue en esta escuela donde Amadou tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Conoció a Tierno Bokar, un sabio misionero sufí conocido por su vasto conocimiento espiritual y por su profunda comprensión de la vida. Tierno Bokar vio en Amadou un espíritu inquieto y un alma en busca de conocimiento. Lo tomó bajo su protección y comenzó a enseñarle no solo sobre la espiritualidad islámica, sino también sobre el significado más profundo de la vida y la importancia de la transmisión del conocimiento. Le dijo: el saber no es para el que lo posee, sino para toda la humanidad. Es un deber compartirlo, como el árbol comparte su sombra con todo aquel que busca refugio bajo sus ramas. Amadou se convirtió en un discípulo devoto, absorbiendo cada lección, cada parábola y cada secreto del universo que Tierno Bokar compartía con él. Aprendió que la sabiduría no solo se encuentra en los libros, sino también en los corazones y en las experiencias de las personas. Amadou comprendió que su misión no era solo preservar las historias de su gente, sino también aprender a escuchar y a entender las lecciones que el mundo tenía para ofrecer. Los caminos de la vida, entre la modernidad y la tradición. A medida que Amadou crecía, también lo hacía su renombre como un joven sabio, un protector de la tradición y un innovador en su tiempo. Sin embargo, vivía en una época de grandes cambios. África Occidental estaba en plena transición. El colonialismo francés imponía sus propias reglas, su lengua y su cultura, mientras que las antiguas tradiciones y formas de vida intentaban resistir. Amadou se encontró en una encrucijada: ¿debería dedicarse a preservar lo antiguo o a aceptar lo nuevo? Fue entonces cuando decidió emprender un viaje. Dejó su hogar y viajó por toda África Occidental, escuchando historias, aprendiendo de los ancianos y recogiendo la sabiduría de las diferentes tribus y pueblos. Cada historia que escuchaba era como un tesoro que añadía a su vasta colección. Aprendió sobre el poder de la palabra, sobre cómo las historias podían sanar, enseñar y guiar a las personas a través de las épocas. Durante su viaje, se encontró con una mujer anciana, conocida como Fatoumata, en un pequeño pueblo en el corazón de la sabana. Fatoumata era conocida como la guardiana de las historias. Tenía más de 100 años y su memoria era un vasto océano de cuentos y leyendas. Amadou se sentó a sus pies durante semanas, absorbiendo cada palabra, cada matiz de sus relatos. Ella le contó sobre los tiempos antiguos, cuando los humanos podían comunicarse con los animales y cuando los espíritus del bosque caminaban junto a los hombres. Fatoumata le enseñó a Amadou una lección invaluable: una historia, cuando se cuenta, nunca muere. Vive en el aire, en la tierra y en los corazones de aquellos que la escuchan. Debe ser el viento que lleva estas historias a través del tiempo y el espacio. Estas palabras resonaron en Amadou, y decidió que no solo registraría las historias, sino que las llevaría consigo a todos los rincones del mundo, para que nunca se olvidaran. El viaje de regreso, compartiendo la sabiduría con el mundo. Regresando a su tierra natal después de años de viaje, Amadou Hampâté Bâ era ahora un hombre con una misión clara. Comprendía que su deber era proteger la tradición oral de África Occidental y compartir su riqueza con el resto del mundo. Sin embargo, sabía que no sería fácil. Los tiempos estaban cambiando rápidamente, y muchas personas, especialmente los jóvenes, se estaban alejando de las antiguas formas. Pero Amadou no se desanimó. Comenzó a escribir. Utilizó el lenguaje de los colonizadores para documentar las historias de su gente, sabiendo que, irónicamente, la escritura, una herramienta de la modernidad,
podría ser la clave para preservar las antiguas tradiciones. Sus escritos no solo capturaron las historias, sino también la esencia misma del espíritu africano, su conexión con la naturaleza, su respeto por los ancianos y su profundo sentido de comunidad. Fue en esta época cuando Amadou comenzó a ganar reconocimiento internacional. Sus libros, como Kaidara y El étranger destin de Wangrin, no solo contaban historias, sino que también ofrecían una ventana al alma de África. Con su fama, vino la responsabilidad. Amadou fue invitado a la UNESCO, donde pronunció su famoso discurso: en África, cuando un anciano muere, es como si una biblioteca se quemara. Sus palabras resonaron en todo el mundo, recordando a todos la importancia de preservar la sabiduría y el conocimiento de las culturas tradicionales. La gran prueba, un encuentro con lo sobrenatural. Pero la historia de Amadou Hampâté Bâ no estaría completa sin un encuentro con lo sobrenatural. Se dice que, en uno de sus viajes a una aldea remota, Amadou escuchó hablar de un antiguo espíritu protector que vivía en un baobab sagrado. Este espíritu, conocido como el Jinn del baobab, era famoso por ser caprichoso y, a veces, peligroso. Intrigado por la historia, Amadou decidió visitar el baobab. Cuando llegó, se sentó bajo su sombra y comenzó a meditar. De repente, sintió un viento frío, algo inusual en el caluroso clima del Sahel. Frente a él, el aire comenzó a ondular y una figura oscura emergió. Era el Jinn del baobab. Con voz profunda, el Jinn le dijo: ¿por qué has venido aquí, humano? ¿No sabes que este es mi dominio? Amadou, con el respeto y la calma que siempre lo caracterizaban, respondió: he venido en busca de sabiduría y verdad. No busco perturbar tu paz, sino aprender y compartir el conocimiento con el mundo. El Jinn, sorprendido por la sinceridad y el coraje de Amadou, decidió ponerlo a prueba. Le dijo: si puedes responder a mis 3 acertijos, te concederé el don del conocimiento eterno. Si fallas, te quedarás atrapado aquí para siempre. Amadou aceptó el desafío. El primer acertijo era sobre el pasado, que es lo que siempre se mueve pero nunca cambia. Amadou pensó por un momento y luego respondió: el tiempo. Siempre avanza, pero su naturaleza es siempre la misma. El Jinn asintió, impresionado. El segundo acertijo era sobre el presente, que es lo que vive en la tierra, en el agua y en el aire, pero no pertenece a ninguno de ellos. Amadou reflexionó y luego dijo: el espíritu. Está presente en todas partes, pero no está limitado por ningún lugar. El Jinn sonrió, más intrigado aún. El último acertijo era sobre el futuro, que es lo que todos buscan, pero pocos encuentran, y cuando lo encuentran, no lo pueden mantener. Amadou, con una sonrisa, respondió: la felicidad. Todos la buscan, algunos la encuentran, pero es efímera como el viento. El Jinn, ahora completamente impresionado, desapareció en el aire, dejando a Amadou con un pergamino antiguo que contenía conocimientos perdidos hace mucho tiempo. El legado de Amadou Hampâté Bâ. Con el tiempo, Amadou Hampâté Bâ se convirtió en un símbolo de la preservación cultural y un defensor incansable de la tradición oral africana. Su vida fue un testimonio del poder de las historias y de la importancia de escuchar y aprender de aquellos que vinieron antes que nosotros. Sus escritos siguen vivos, inspirando a nuevas generaciones a valorar y respetar sus raíces, y a comprender que la verdadera sabiduría no solo se encuentra en los libros, sino también en las historias que compartimos y en los corazones de las personas. Amadou Hampâté Bâ falleció en 1991, pero su espíritu vive en cada palabra que escribió, en cada historia que contó y en cada alma que tocó con su sabiduría. Su legado es un recordatorio de que, aunque los tiempos cambien, la esencia de nuestra humanidad se encuentra en las historias que contamos y en la memoria que conservamos. Y así, la leyenda de Amadou Hampâté Bâ continúa, un faro de luz que brilla en el vasto horizonte del conocimiento humano. La leyenda de Mami Bata. En la costa occidental de África, donde el Atlántico se encuentra con el continente, existe una leyenda que se ha transmitido de generación en generación, susurrada por las olas y contada por los ancianos en las noches cálidas bajo la luz de la luna. Es la leyenda de Mami Bata, la diosa del agua, un espíritu antiguo con el poder de curar, destruir, seducir y proteger. Su nombre, que significa Madre Agua en pí en inglés, resuena en los pueblos costeros como un eco de advertencia y reverencia. El origen de Mami Bata, la diosa del agua. La historia de Mami Bata comienza en tiempos inmemoriales, mucho antes de que los barcos europeos llegaran a las costas africanas. Se dice que Mami Bata nació del abrazo profundo y oscuro del océano, en un lugar donde las corrientes se cruzan y los vientos convergen. Era una criatura de increíble belleza, con la mitad superior del cuerpo de una mujer y la mitad inferior de un pez. Sus ojos eran profundos y cambiaban de color como el mar bajo diferentes luces.
Su cabello era tan largo y fluido como las corrientes del río, y su piel tenía el brillo de las perlas más finas. Mami Bata no era solo una diosa del agua, era el espíritu de todos los cuerpos de agua, desde los océanos más profundos hasta los ríos más serenos. Ella era la madre de las criaturas del agua, protectora de los pescadores y sanadora de los enfermos. Pero también era caprichosa y poderosa, y su ira era tan temible como una tormenta en alta mar. Para algunos, era una diosa benevolente que concedía deseos y traía prosperidad. Para otros, era una seductora peligrosa que podía llevar a los hombres a la locura o la muerte. El encuentro con Mami Bata, un pacto con el destino. La leyenda cuenta que había una vez un joven pescador llamado Kwame, que vivía en un pequeño pueblo costero. Kwame era conocido por su destreza en el mar y por su capacidad para encontrar los mejores lugares de pesca. Pero, a pesar de su habilidad, Kwame era pobre y a menudo luchaba para alimentar a su familia. Un día, desesperado por su situación, decidió aventurarse más lejos en el mar de lo que nunca había hecho antes. Kwame navegó durante horas, adentrándose en aguas desconocidas y peligrosas. Mientras el sol se ponía, sintió que algo tiraba de su red con una fuerza descomunal. Pensando que había capturado un gran pez, tiró de la red con todas sus fuerzas. Pero en lugar de un pez, vio emerger del agua una figura femenina de impresionante belleza. Era Mami Bata. Con un tono suave y seductor, Mami Bata le habló: Kwame, has venido a mis dominios buscando fortuna. ¿Qué estarías dispuesto a dar a cambio de la riqueza que deseas? Kwame, sin pensar en las consecuencias, respondió: daría cualquier cosa por poder alimentar a mi familia y vivir sin preocupaciones. Mami Bata sonrió, una sonrisa que era tan encantadora como peligrosa. Entonces, harás un pacto conmigo. Te concederé la riqueza que deseas, pero cada luna llena, debes venir al mar y ofrecerme un tributo. Y recuerda, Kwame, que nunca debes hablar de nuestro encuentro con nadie, o las consecuencias serán terribles. Kwame aceptó sin dudarlo, y en un instante, su bote se llenó de oro y joyas. Regresó a su pueblo como un hombre rico, compró las mejores casas y tierras, y alimentó a su familia con los mejores manjares. Pero aunque su fortuna había cambiado, el recuerdo del encuentro con Mami Bata nunca lo abandonó. El precio de la riqueza, la maldición de la diosa. Durante varios meses, Kwame cumplió con su promesa. Cada luna llena, navegaba hasta el punto acordado y dejaba un tributo en el agua para Mami Bata. Pero la riqueza y el poder comenzaron a afectar su juicio. Se volvió arrogante, creyendo que su fortuna era el resultado de su propia habilidad, olvidando su pacto con la diosa. Un día, durante una celebración en el pueblo, Kwame, embriagado por el alcohol y la admiración de sus amigos, habló de su encuentro con Mami Bata. Los aldeanos lo escucharon con asombro, pero también con miedo. Sabían que romper un pacto con la diosa del agua no podía traer nada bueno. Aquella noche, una gran tormenta se desató sobre el pueblo. Las olas se levantaron como montañas y el viento aullaba como un alma en pena. Las casas fueron arrasadas, los barcos destruidos y los campos inundados. Kwame corrió hacia la orilla, gritando disculpas a Mami Bata, pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido del mar. Cuando la tormenta finalmente cesó, Kwame fue encontrado en la orilla, con los ojos abiertos y vacíos, como si toda su vida hubiera sido absorbida por el mar. La riqueza que había acumulado se desvaneció con la marea, y su nombre se convirtió en un recordatorio para todos los que oyeron la historia. Nunca se debe romper un pacto con Mami Bata. Los poderes de Mami Bata, sanadora y seductora. Pero la historia de Mami Bata no se limita a Kwame. En toda África occidental y central, las historias de la diosa del agua son tan numerosas como las estrellas en el cielo. Para algunos, Mami Bata es una sanadora poderosa. Se dice que aquellos que sufren de enfermedades incurables pueden buscar su ayuda, siempre que estén dispuestos a ofrecerle un sacrificio adecuado y mostrarle el debido respeto. Una historia cuenta acerca de una joven llamada Amina, que sufría de una enfermedad extraña que ningún médico podía curar. A medida que su condición empeoraba, su desesperada familia decidió buscar la ayuda de Mami Bata. Siguiendo los consejos de un anciano sabio, llevaron a Amina al mar y realizaron un ritual en su honor. Durante 3 días y 3 noches, oraron y cantaron, ofreciendo flores y perfumes en las aguas en nombre de la diosa. En la tercera noche, Mami Bata apareció ante ellos, emergiendo de las olas con su belleza deslumbrante. ¿Por qué me has llamado?, preguntó con una voz que resonaba como el susurro de las olas en la arena. La madre de Amina, con lágrimas en los ojos, le explicó la situación. Mami Bata miró a Amina con compasión, y con un gesto suave de su mano, derramó agua sobre la frente de la niña. En ese instante, Amina abrió los ojos y se sentó,
completamente curada. La familia agradeció a Mami Bata con todo su corazón, y la historia de la milagrosa curación se extendió rápidamente por toda la región. Pero no todos los encuentros con Mami Bata son de salvación. Para muchos, ella es una seductora peligrosa, capaz de atraer a hombres y mujeres con su belleza y carisma solo para llevarlos a la perdición. Se dice que aquellos que son especialmente atractivos o talentosos pueden ser elegidos por Mami Bata como sus consortes. Ella les ofrece una vida de lujos y placeres inimaginables bajo el agua, pero a un precio. Deben abandonar el mundo de los vivos y nunca más volver a pisar tierra firme. El pacto del amor. La historia de Idrissa y Mami Bata. Una de las historias más conocidas sobre Mami Bata es la de Idrissa, un joven músico cuyo talento con el kora, un instrumento de cuerda africano, era famoso en toda la región. Idrissa tenía una voz que podía hacer llorar a los más duros de corazón, y cuando tocaba la kora, parecía que todo el mundo se detenía para escuchar. Una noche, mientras tocaba junto al mar, una figura emergió de las aguas y comenzó a bailar al ritmo de su música. Era Mami Bata. Idrissa se sintió inmediatamente atraído por ella. Su belleza era indescriptible, y cuando bailaba, parecía que el mundo entero bailaba con ella. Mami Bata lo miró a los ojos, y sin decir una palabra, lo invitó a seguirla al mar. Idrissa, embelesado por su encanto, dejó su kora en la arena y se sumergió en el agua con ella. Durante muchos años, Idrissa vivió bajo el mar con Mami Bata. Ella le dio todo lo que su corazón deseaba: riquezas, conocimiento y un amor que trascendía cualquier cosa que hubiera conocido en la tierra. Pero con el tiempo, comenzó a añorar su hogar y su música. Extrañaba el sonido del kora y la sensación de la arena bajo sus pies. Un día, Idrissa se armó de valor y le pidió a Mami Bata que lo dejara regresar a tierra. «Has vivido conmigo durante muchos años», dijo Mami Bata, con tristeza en sus ojos, «pero si ese es tu deseo, te concederé tu libertad. Sin embargo, debes saber que si vuelves al mar, nunca más podrás regresar a la tierra». Idrissa, con el corazón dividido, aceptó las condiciones. Cuando regresó a su pueblo, fue recibido con gran alegría y sorpresa. Nadie sabía dónde había estado, pero todos estaban felices de verlo de vuelta. Sin embargo, a pesar de la calidez de su bienvenida, Idrissa no podía olvidar a Mami Bata. Cada vez que tocaba la kora, pensaba en ella, y su música se volvía más melancólica, más profunda. Finalmente, incapaz de soportar la separación, Idrissa decidió regresar al mar. Se despidió de su pueblo y caminó hacia la orilla, tocando su kora por última vez. Mami Bata lo esperaba, como si supiera que iba a regresar. Sin decir una palabra, lo tomó de la mano y lo llevó de vuelta a las profundidades. Idrissa nunca más fue visto en la tierra, pero su música sigue viva, tocada por otros que cuentan su historia, y se dice que en las noches tranquilas, cuando el viento sopla desde el mar, se puede escuchar el sonido del kora en las olas. La dualidad de Mami Bata, temida y amada. Mami Bata es una figura que encarna tanto el bien como el mal, la belleza y el peligro. Para algunos, es una diosa protectora que puede traer prosperidad, amor y curación. Para otros, es una figura peligrosa que puede llevar a la ruina a aquellos que no respetan su poder o que son seducidos por su belleza. En muchas culturas africanas, Mami Bata también es vista como una figura de poder femenino, una encarnación de la libertad y la independencia. Se dice que aquellos que la adoran se vuelven más conscientes de su propia fuerza y capacidad para cambiar su destino. Pero esta adoración no está exenta de riesgo. La devoción a Mami Bata puede llevar a la obsesión, y aquellos que buscan su favor deben estar dispuestos a pagar el precio. El misterio continuo de Mami Bata. Mami Bata sigue siendo un misterio. A medida que las culturas africanas han evolucionado y se han encontrado con otras creencias y religiones, su imagen ha cambiado y se ha adaptado. En algunas tradiciones, es una santa, en otras, una bruja. Pero siempre es un símbolo de la conexión entre el ser humano y las fuerzas naturales que lo rodean. Su leyenda nos recuerda la fragilidad de los pactos que hacemos, tanto con los dioses como con nosotros mismos. Hoy en día, la leyenda de Mami Bata sigue viva en las comunidades africanas y en la diáspora africana en todo el mundo. Se celebra en canciones, bailes, obras de arte y rituales. Para algunos, es una figura de respeto y devoción, para otros, un recordatorio de los peligros que acechan en lo desconocido. Pero para todos, Mami Bata sigue siendo una fuerza de la naturaleza, un espíritu indomable que desafía las explicaciones simples y que continúa fascinando a aquellos que se atreven a escuchar su llamada. El eterno llamado del mar, un viaje sin fin. La leyenda de Mami Bata es, en última instancia, una historia sobre el poder de la naturaleza y el misterio del océano. Es un recordatorio de que,
Aunque podemos intentar domesticar el mundo que nos rodea, siempre habrá fuerzas más allá de nuestro control y comprensión. Mami Bata es la personificación de este misterio, hermosa y aterradora, benévola y peligrosa, una diosa que representa tanto la abundancia del océano como su implacable poder destructivo. Así, la leyenda de Mami Bata vive, fluye y se transforma, al igual que el agua de los ríos y los mares. Y en cada generación, en cada nuevo susurro de su nombre bajo la luz de la luna, ella encuentra nuevas maneras de revelarse, de recordar a los humanos su lugar en el gran tapiz de la existencia, y de seguir atrayendo a aquellos que sienten el llamado profundo y misterioso del mar. La leyenda de Neza. Hace mucho tiempo, en una China antigua llena de mitos y seres sobrenaturales, vivía un niño llamado Neza. Pero Neza no era un niño común. Su nacimiento, su vida y su destino estaban entrelazados con la magia, la profecía y las poderosas deidades del cielo y la tierra. El misterioso nacimiento de Neza. La historia de Neza comienza incluso antes de su nacimiento. Su padre, Li Jing, era un valiente comandante militar encargado de proteger el reino de Chentán. Aunque era un guerrero feroz, había una tristeza que llenaba el corazón de Li Jing y su esposa, Lady Jin. A pesar de los años de matrimonio, la pareja no había podido tener hijos. Durante un tiempo, esto no los preocupó, pero a medida que pasaban los años, la preocupación se convirtió en desesperación. Una noche, Lady Jin tuvo un sueño extraño. En su sueño, un inmenso dragón dorado emergía del océano y le ofrecía una perla brillante. Cuando despertó, sintió una extraña energía en su interior. Poco después, descubrió que estaba embarazada. Sin embargo, su embarazo no fue como los demás. Lady Jin estuvo embarazada durante 3 años y 6 meses. Los aldeanos comenzaron a susurrar sobre maldiciones y augurios, temerosos de lo que este prolongado embarazo podría significar. Cuando finalmente llegó el momento del parto, no fue un niño lo que nació, sino una esfera de carne que parecía brillar con una luz dorada. Li Jing, alarmado por la apariencia extraña, sacó su espada y partió la esfera. Para sorpresa de todos, de ella emergió un niño, completamente formado y con una sonrisa en su rostro. Este niño no era otro que Neza. Desde el momento de su nacimiento, quedó claro que Neza era especial. Tenía una energía inusual y una fuerza que no era propia de un recién nacido. Incluso mientras crecía, demostraba tener habilidades extraordinarias. Podía correr más rápido que los caballos y saltar tan alto como las montañas. Pero lo más sorprendente de todo era su capacidad para manipular el agua y el fuego, controlándolos como si fueran extensiones de su propia voluntad. El descubrimiento de sus poderes y el primer acto de rebelión. Neza creció rápidamente, tanto en cuerpo como en habilidades. Sus padres, preocupados por las implicaciones de sus poderes, lo enviaron a estudiar con un sabio llamado Taidi Zenren, quien vivía en una montaña sagrada. Taidi Zenren, un maestro de las artes místicas, reconoció el potencial en Neza y lo acogió como su discípulo. Bajo la tutela de Taidi, Neza aprendió a controlar sus habilidades. Le enseñaron sobre los equilibrios del universo, el respeto a los dioses y la importancia de usar sus poderes para el bien. Sin embargo, Neza también era un espíritu rebelde, siempre cuestionando las reglas y desafiando la autoridad. Un día, mientras practicaba cerca del mar, vio a un niño siendo atacado por Ao Bin, el tercer hijo del rey dragón del mar oriental. Neza, indignado por la injusticia, usó su fuerza para derrotar a Ao Bin y salvar al niño. Sin saberlo, este acto desencadenó una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. El rey dragón, enfurecido por la muerte de su hijo, exigió una compensación de Li Jing y Lady Jin. Cuando Li Jing se negó, el rey dragón desató una tormenta devastadora sobre el reino de Chentán. El sacrificio de Neza, muerte y renacimiento. La ira del rey dragón no tenía límites. Exigió la entrega de Neza como pago por la muerte de su hijo. Neza, comprendiendo que su familia y su pueblo estaban en peligro, decidió tomar el asunto en sus propias manos. En un acto de sacrificio y honor, Neza se quitó la vida con su espada celestial, devolviendo su cuerpo al rey dragón como una señal de buena fe para detener la tormenta. Pero la historia de Neza no terminó con su muerte. En el mundo espiritual, Neza se encontró con su maestro, Taidi Zenren. Conmovido por el sacrificio de su discípulo y reconociendo su potencial, Taidi Zenren decidió darle una segunda oportunidad. Usando su magia poderosa, creó un nuevo cuerpo para Neza a partir de las raíces de un loto, imbuyéndolo con más poder que antes. Neza renació, no solo como un ser humano, sino como un guerrero divino con la misión de restaurar el equilibrio entre el cielo y la tierra. El conflicto familiar y la rebelión contra el cielo. Neza regresó a su hogar, pero su regreso no fue recibido con alegría. Su padre, Li Jing,
lo vio como una fuente de vergüenza y un recordatorio de los problemas que había causado. Li Jing no pudo aceptar que su hijo hubiera regresado de la muerte y se negó a reconocerlo. Este rechazo llevó a un conflicto creciente entre padre e hijo. Neza, sintiendo el desprecio de su padre y el peso de su destino, se rebeló. No solo contra su padre, sino también contra los cielos y la autoridad de los dioses. En su corazón, Neza sentía que los dioses eran injustos, jugando con las vidas de los mortales como si fueran simples peones en un juego divino. Juró nunca someterse y usar sus poderes para luchar contra las injusticias. Esta rebelión culminó en una gran batalla entre Neza y su padre. Neza, armado con su lanza de fuego y sus aros del cielo, luchó con la furia de un tigre. La batalla fue tan feroz que resonó en los cielos, atrayendo la atención de los dioses superiores. La intervención de los dioses y la búsqueda del perdón. Los dioses, al ver el caos que Neza había desatado, decidieron intervenir. Enviaron a un emisario para apaciguar la situación y ofrecerle a Neza un camino hacia la redención. Este emisario era nada menos que Erlang Sen, un guerrero celestial conocido por su tercer ojo místico y su habilidad para ver la verdad. Erlang Sen desafió a Neza a un combate, no para castigarle, sino para probar su corazón. La batalla entre Neza y Erlang Sen fue legendaria, con los dos guerreros desatando un poder inmenso y una habilidad incomparable. Sin embargo, Erlang Sen, con su sabiduría y experiencia, pudo vencer a Neza. En lugar de humillarlo, ofreció una mano de amistad y le habló sobre la importancia del equilibrio, el deber y la necesidad de encontrar la paz con su pasado. Neza, aunque aún lleno de ira, comenzó a ver la verdad en las palabras de Erlang Sen. Se dio cuenta de que su lucha no era solo contra su padre o los dioses, sino contra su propia naturaleza y el destino que se le había impuesto. La transformación y el verdadero propósito de Neza. Con el tiempo, Neza comenzó a transformarse. Aceptó su naturaleza divina y su humanidad, comprendiendo que tenía el poder de cambiar su destino y el de los demás. Decidió dejar atrás su rencor hacia su padre y en su lugar buscar un propósito más elevado: proteger a los inocentes y luchar contra las verdaderas fuerzas del mal que amenazaban tanto a los mortales como a los dioses. Neza se convirtió en un defensor del reino celestial, usando sus poderes para combatir a los demonios y las fuerzas oscuras que buscaban aprovecharse del mundo mortal. Sin embargo, su lucha más grande siempre sería interna, tratando de equilibrar su ira, su poder y su deseo de justicia. La batalla final, la Gran Guerra Celestial. La leyenda de Neza culmina en una batalla épica conocida como la Gran Guerra Celestial. Los reinos celestiales y terrenales se enfrentaron en un conflicto titánico, desatado por un complot urdido por antiguos enemigos de los dioses que buscaban destruir el equilibrio del universo. Neza, ahora completamente realizado en su papel de guerrero divino, lideró a las fuerzas celestiales contra los invasores demoníacos. La batalla fue feroz y larga, con Neza en el corazón del conflicto, luchando con todas sus fuerzas. Sus habilidades, combinadas con su lanza de fuego y los aros del cielo, demostraron ser esenciales para mantener a raya a los enemigos. A pesar de la inmensa destrucción y la pérdida de muchos compañeros, Neza nunca perdió la esperanza ni la determinación. En el momento más oscuro, cuando parecía que todo estaba perdido, Neza hizo un sacrificio final. Utilizó todo su poder para ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.